trabajando allí desde Casa Rosada, en donde, bueno, en este momento comienza la reunión entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Axel Kicillof, de manera virtual, como ustedes saben, porque está aislado, y Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver si ya comenzó. Está ahí Carlita Ricciotti. Carla, ¿cómo va? Buenas tardes. Elio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos aguardando la llegada de Horacio Rodríguez Larreta, que ya tendría que estar ingresando. En algunos minutos nada más ya estaría llegando. Su vocera ya está en el interior, ultimando los detalles de esta reunión, que como bien vos decías, va a ser virtual para el lado de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof lo hará de manera telemática, mientras que estará presente acá, como veníamos diciendo, Horacio Rodríguez Larreta, teniendo en cuenta el contexto en el que se reúnen, más allá, obviamente, del próximo anuncio de la cuarentena, que será a partir de las 18 horas. El contexto de la quita de la coparticipación, nuevamente se reúnen Alberto Fernández con el jefe de gobierno, todavía no se habían vuelto a ver las caras, o al menos a tener estas reuniones previas a los anuncios, y lo que sabemos con respecto, Helio, de el futuro anuncio es que va a estar enfocado obviamente a la problemática de contagios, de la cantidad de contagios y de casos en algunas provincias que están muy complicadas, y no solamente por este número de contagios, sino también por la cantidad de camas de terapia intensiva, que en algunas provincias el sistema de salud ya está colapsado. Allí en la provincia de Neuquén, por ejemplo, está muy complicado todo este tema. Y acá entró hace algunos minutos Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que va a estar formando parte de este anuncio. Él aparentemente sería uno de los únicos que va a estar de manera presencial, mientras que los otros gobernadores de estas provincias complicadas que veníamos mencionando, como Córdoba o Chaco o Tucumán, bueno, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, estas son algunas de las provincias que están más complicadas con estos números de los últimos días. Lo van a hacer estos gobernadores de manera virtual. Aparentemente todo indicaría que iría en vivo el anuncio, y que no sería conferencia, va a ser solo anuncio. No nos van a permitir el ingreso aquí a Casa de Gobierno. Sí, esto es lo que nos dijeron hace unos minutitos nada más, que va a ser solo un anuncio, no va a ser conferencia. Va a estar Alberto Fernández retomando esta iniciativa de poner la cara, de hablar y de aconsejar, más allá de poner énfasis en que tienen que seguir los cuidados personales para poder ganar más libertades, por ejemplo, en cuanto a las nuevas habilitaciones que va a haber no solamente aquí en Capital Federal, sino en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias también del interior, en ciudades puntuales, en donde, por ejemplo, como veníamos hablando ayer, se da a partir del próximo martes el comienzo de clases con grupos reducidos y con todo el tema del protocolo, ¿no? Ahora, en torno a esto que recién decías, Carlita, el pedido de los cuidados personales, que seguramente va a referirse a esto el presidente de la Nación, cosa que ya ha hecho, lo que nos decían es que los gobernadores le están pidiendo especialmente al presidente a ver si puede dar algún mensaje en torno a esto para las provincias. ¿Por qué? Porque los gobernadores están sintiendo hoy que no les hacen caso. ¿Qué es lo que está pasando? Ya pasó mucho tiempo, y así como la preocupación antes estaba en el AMBA y ahora se corrió a las provincias que vos recién estabas mencionando, Carlita, y hay mucha preocupación allí, los gobernadores sienten que sus ciudadanos no le están haciendo caso, que ellos están pidiendo responsabilidad individual y que eso no estaría pasando, no está pasando. Falta mucho control, y eso es cierto que está pasando, ¿no? Aquí está pasando y también en el resto del país. Por eso le estaban pidiendo al presidente, cosa que igualmente, bueno, veremos a ver si no le hacen caso a las palabras de los propios gobernadores, no sé si se las harán tampoco a las palabras del presidente, ¿no? De cuidado, pero reforzar en este sentido. Este es uno de los puntos que están pidiendo desde las gobernaciones. Todavía no llegó Larreta, entonces.
Todavía no llegó Larreta, Helio, pero con respecto a esto que vos decías, Sí. muchas veces se habla de que algunos quieren meter miedo cuando sugieren o cuando hay, por ejemplo, propagandas o anuncios que muestran lo difícil de la enfermedad, el lado más complejo, oscuro, solitario también de quienes tienen que terminar internados o que fallecen obviamente en soledad. Pero la verdad que es difícil encontrar un punto intermedio para tratar de concientizar a la gente cuando se apela a la conciencia individual de las personas para que se cuiden, ¿no? A ver, perdón, hago un paréntesis ahí, aparentemente está llegando Larreta, o al menos está llegando una camioneta que viene con custodia. A ver. Bueno, aparentemente primero hacen el chequeo, la Claro. revisación de toda la camioneta y después ya podrá ingresar, pero bueno, lo que te venía diciendo, Helio, es que cuando se apela únicamente a la responsabilidad individual de las personas y no se utiliza el control, ya sea de la policía o de los comuneros, o como hubo en su momento acá en la ciudad de Buenos Aires, de los voluntarios que concientizaban a la gente, es muy difícil mantener el control, ¿no? Claro. De las distancias y de los cuidados al aire libre, por lo menos en las áreas comunes. A ver quién llega. Me parece que no es Larreta, porque no suele venir en una En camioneta, esa camioneta, de no este es tipo, cierto, Helio. no. Bueno, igualmente vamos a hacer suele una andar en cosa, este tipo de Carlita, te camioneta. propongo lo siguiente. Nosotros nos quedamos allí también viendo tu imagen. Sí, es Larreta, ¿eh? Ah, se bajó Larreta muy y bien. está también Santilli. Sí. Ahí bajó Santilli Sí. también. Vinieron juntos Santilli Perfecto. y Larreta, ya se bajaron, ya están en Casa Rosada. Es decir, con esto entonces podemos decir que se da inicio a la reunión, ¿no? Kicillof está de manera virtual, en minutitos entonces comienza Sí. esta reunión con el presidente de la Nación. Carlita, te decía esto, nos vamos a quedar igualmente allí con vos, con tu imagen, nosotros vamos a seguir conversando de lo que pueda suceder en el día de hoy con Luis Tonelli, que ya está aquí con nosotros. Seguimos en un ratito, Carla, muchas gracias. Dale, perfecto. Hasta luego. Bien, aquí está con nosotros Luis Tonelli, analista político. Luis, ¿cómo andás? Muy bien, Un placer tenerte acá. igualmente, un placer Muchas venir gracias. hasta acá también. Muchas gracias, Luis. Bueno, a ver, tenemos tanto de qué hablar, pasan tantas cosas en este país, Luis, ¿no? En primer lugar, siguiendo en esta línea, ¿no? En la línea del anuncio, ¿por qué crees que el presidente decidió volver a tomar las riendas de este anuncio cuando las había abandonado 3 semanas atrás? Sí, mira, la verdad que lo que uno hay que preguntarse es por qué en realidad había abandonado Claro. la presentación de algo tan importante como esto que está aquejando bueno, no solamente a la salud de los argentinos, sino a toda la Argentina y el mundo. Pareciera como que el gobierno no quería dar malas noticias, ¿no? Que estaba para dar buenas noticias. Y fundamentalmente en las provincias se sintieron desamparados los gobernadores, los intendentes, la gente, ¿no? Lo procesaron como, cuando estaba la cuestión en el AMBA, Claro, era todo importante. bien. Ahora de nosotros nadie se acuerda. Mira, yo creo que hay un punto ahí, pero también está la cuestión que decíamos antes, ¿no? Las malas noticias. Me parece que hay como una tendencia, ¿no? No quiero ser insidioso, pero tenemos varios cromañón de gente muriéndose por día. Y se replica un poco esa no terapia de noticias, vamos a hacer propaganda del Claro. canal, de si yo no hablo, esto no existe, ¿no es cierto? Claro. Como pasó con Cromañón, que las autoridades de ese momento se borraron. ¿no? Y me parece que aquí estamos ante un problema de tomar responsabilidad frente a las cosas. ¿no? La presión, tanto de la opinión pública como de la oposición, como la del periodismo, me parece que lleva al presidente de vuelta a presentarse. Ahora, también el intento de tomar una nueva agenda, siguiendo en línea con esto que vos decís, ¿no? Correrse de la agenda de la cuarentena y la pandemia, esto que vos marcabas de las buenas, y tratar de marcar su propia agenda, decir, bueno, vuelvo a la Casa Rosada, Sí. vuelvo a trabajar, vuelvo a mostrar una actitud proactiva, pero lo cierto es que las noticias no siguen sin ser buenas, ¿no? Mira, me parece que es tal el conflicto interno que tiene el gobierno, que lo que sale son medidas tipo masoterapia, peeling para un spa, no para la situación que está viviendo la Argentina. Estamos viviendo una situación crítica y los argentinos podemos hablar mucho de situaciones críticas, porque Sí. hemos tenido casi en cada gobierno democrático. ¿Cómo respondieron los presidentes a situaciones críticas de falta de confianza, de incertidumbre, como ahora que se manifiesta como se manifiesta en el dólar, ¿no? Claro. Cuando hay incertidumbre, Claro.
¿Cómo haces vos para evitar un futuro peor en términos de dinero? Te resguardás en una moneda estable. Le pasó a Alfonsín en el 85, le pasó a Menem después de las dos hiper, ¿no? Bueno, Duhalde tuvo que adelantar las elecciones. Digo, todos cómo resolvieron de alguna manera esta cuestión. Le pasó a Cristina después del 2008, relanzando el gobierno, relanzándolo, ¿no? En 1985, Alfonsín anuncia la economía de guerra, Sí, plan austral, sí, claro. Sí. recambio de gabinete. De alguna manera también los presidentes se hacen del gobierno. Las crisis o te curan o te matan, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué utilizaron los presidentes en general en las crisis? Bueno, el poder para hacerse de todo el gobierno. Que al principio son gobiernos mixtos, dubitativos, no tienen que hacer pagos laterales a la coalición electoral, ¿Qué es lo que está pasando? ¿no es cierto? Claro. Ahora, el tema es todos eran presidentes electos, en el caso de Alfonsín, Sí. en el caso de Menem, en el caso de Cristina. Pues fíjate que Kirchner tardó 2 años en tomar el control Es cierto. y sacarse encima a Duhalde, vamos a decirlo. Sí. Eran todos presidentes con legitimidad popular. El presidente tiene una legitimidad de fórmula electoral, ¿no? Porque en realidad le está respondiendo aparentemente a su electorado, que es una persona, quien lo Cristina. eligió, Claro. ¿no es cierto? Me Es parece que interesante, ahí... vos decís que él le está respondiendo a su electorado, que es una sola persona. Bueno, hoy dijo que no hay ningún tipo de interferencias, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno ve que este es un gobierno tipo cuántico, ¿no? Mi papá se dedicaba a la física, así, ¿no? Que una cosa puede ser o no puede ser. Claro. ¿No? El gato Schrödinger, puede estar vivo o muerto. Entonces, cuarentena o no cuarentena. Plan económico o no plan económico, ¿cierto? Y digo, ¿a qué se debe esta ambigüedad? OEA, Claro, OEA, ONU. que no condena a Venezuela, Naciones Unidas que condenamos a Sí. Venezuela, ¿cierto? En esta dualidad esquizofrénica, la única explicación es que hay conflictos, tensiones tan poderosas que impiden tomar una decisión. No es una cuestión de técnica de política económica, vos lo decías recién en el pase. No es una cuestión de técnica, Sí. no es una cuestión ni siquiera de equipo. Es una cuestión de poder fijar un rumbo. Claro. Bueno, ¿por qué el presidente que tiene, digamos, la presidencia, que se ganó por mayoría Sí. en primera vuelta, Sí. tiene mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, ¿cierto? ¿Por qué ese poder? Con mayoría de gobernadores, También. mayoría de intendentes en el conurbano, o sea, todos los actores de veto, los tenés todos, sí, dentro de una etiqueta que adentro está la conflictividad, ¿no es Claro. cierto? Por eso... Ahora, digamos, ¿vos ves la posibilidad de esto que marcabas recién, de un relanzamiento del gobierno? Mira, desde la humildad absoluta Sí. de ser un observador, creo que lo que tiene que pasar es una cumbre dentro de la coalición de gobierno. Una cumbre en donde se miren cara a cara y digan, bueno, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Donde todo se llega tarde, se le corre de atrás a todo. Pero la cumbre, ¿cómo sería? ¿La cumbre sería Alberto y Cristina nada más? ¿O Bueno, Alberto, Cristina, bueno, Massa? ellos saben el menjunje, digamos, que tienen con el cual, esa poción mágica con la cual llegaron al gobierno. Sí. No sé si son los gobernadores, cuál gobernador, si hay que meterlo a Schiaretti, no, si hay que meterlo a Massa, no sé. Digamos, la argamasa la saben ellos. Ellos saben cuál es el actor que yéndose hace que la constitución entre en crisis. Claro, ¿Cierto? Ese claro. es el punto. Tienen que estar todos. Ahora, uno dice, lo fundamental, bueno, es el presidente y la vicepresidenta, ¿no es cierto? Digo, no puede ser que todos se justifiquen, bueno, viste cómo es, lo apoya la vicepresidenta. No, bueno, viste Claro, cómo es, claro. hacemos lo que podemos. Bueno, acá se trata de unificar la herramienta que se llama gobierno. Después estará el acuerdo, el consenso con la oposición, ¿no? con el empresariado, con todo eso. Pero primero, la herramienta gobierno, ¿no? Porque si eso no está consolidado, el mismo presidente está dubitativo, porque no sabe si le va a venir una excomunica a través de un Twitter o no, ¿cierto? Digo, estamos en un mundo Claro. realmente psicótico. Claro, claro. Uno hace una medida, pum, te llega un Twitter, todos que hablamos. Bueno, viste, yo te decía. Sí, ¿no? sí, 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 yo totalmente. te decía. Y bueno, Eh, esto genera una incertidumbre absoluta en el momento de una incertidumbre global. Claro, ¿eh? porque eso también es un tema más. Pero- Luis, te pido un minutito, por nada favor. más, si me esperas No, un minutito, claro, porque, claro. porque vamos a hablar con Ángela Gentile. Ella, bueno, como ustedes saben, es asesora del gobierno. Bueno, y son tiempos de números realmente preocupantes en este momento. Al mismo tiempo estamos hablando de aperturas, de nuevos anuncios. Ángela, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuánta preocupación tiene usted internamente por los números que estamos viendo estos días?
Bueno, obviamente primero nosotros, todo el grupo de expertos, estamos asesorando al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Sí. En mi caso, tanto en Nación como en Ciudad. Y creo que hay una situación muy contrastante en este momento en lo que es la región metropolitana y el resto del país. La región metropolitana claramente está en meseta descendente, lentamente hizo su meseta y está bajando el número de casos con lentitud, pero se ve claramente esta disminución que se refleja en las camas de terapia ocupadas y se refleja también en la cantidad de camas que están los pacientes con cuadros de neumonía moderados o bien en los leves o en el caso de Ciudad en la permanencia en hoteles. El resto del país es otro tema totalmente diferente, porque el virus pandémico, que obviamente no conoce ningún límite provincial ni ninguna barrera y que iba a seguir su curso, porque si desde China pasó a Europa, de Europa a Estados Unidos y se distribuyó por todo el mundo, era obvio que de la zona metropolitana en algún momento iba a seguir su camino. Esto fue lo que pasó. Claramente ahora lo que preocupa son ciudades como Mendoza, que está un poco más estable, mucho más preocupa Córdoba o Rosario, Tucumán, Neuquén, es decir, Salta. Hay varias ciudades donde la curva es muy ascendente y realmente es importante tener claro de qué, cuáles son las conductas o las grandes, digamos, principios que hemos todo el tiempo diciendo hace meses, ¿no es cierto? No es solo preparar camas de terapia, que está muy bien hacerlo, y también equipo de salud y normas, sino trabajar en la atención primaria, buscando casos, aislando, detectando, rastreo de contactos y cuarentena. Ahora, Esto es el Ángela, programa de... Ángela, si uno va siguiendo los números a diario, estamos viendo que el nivel de testeo es bajo que tenemos en la Argentina y al mismo tiempo el porcentaje de contagiosidad está en 50, 55%. Todos los días, uno va mirando los datos todos los días y todos los días pasa esto. Es decir, que si nosotros testeásemos aún más, no estaríamos hablando de 15.000 contagiados por día como pasó en el día de ayer, sino que estaríamos hablando de muchísimos contagios más. ¿Esto se hizo mal en la Argentina? ¿Siguen faltando tests? Bueno, evidentemente si estamos diciendo que la idea es buscar casos y rastrear contactos, y evidentemente estamos rastreando menos, identificando menos, eso hay que tratar de modificarlo y pensar proactivamente, pero no solo para el hoy, porque en realidad hay que entender que la vacuna llega en marzo, abril, mayo, lo que sea, Sí. pero esto no va a terminar, esto va a continuar el año que viene. Entonces, todo el tema de detectar caso, contacto y rastrear no es para hoy, ni para mañana, ni para cuando baje la curva. Esto es continuarlo y continuarlo y continuarlo todo el tiempo, el año que viene, hasta que luego ya sí, definitivamente, bajen drásticamente los casos y vayamos perfilando el fin de la pandemia. Así que hay mucho trabajo por delante en este sentido y hay que hacerlo. Claramente esto es lo que hay que hacer. Incluso también ahora que se planea aperturas de colegios. Claro. Es importante la apertura de las clases, pero en un contexto de identificación y rastreo, y eso está escrito en el documento, se dijo en junio, todos se comprometieron a hacerlo en junio, eso está totalmente claro de que esto se puede ver, pero hay que ejecutarlo. Claro, ¿no? pero Ese y es el además, desafío. Ángela, también estamos hablando de la temporada de verano, ¿no? Que, bueno, lo dijo el ministro de Turismo, Por eso, ¿no? tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Bueno, ahora Las recién actividades tienen que una estar cuestión protocolizadas. perdón, que la interrumpa, pero una cuestión que no quiero dejar pasar, que usted dijo, esto va a continuar el año que viene, ¿no? Nosotros vamos a tener vacuna en abril, en mayo, pero esto va a continuar el año que viene. ¿Cuál es el escenario que usted ve? Es decir, ¿todo el 2021 también va a estar atravesado por esta pandemia? Bueno, es decir, el final de la pandemia lo va a decidir la OMS. Y eso claramente la OMS decreta el estado de pandemia y la OMS va a definir el cese de la pandemia, claramente. Sí. ¿Por qué? Porque se empezarán a ver no solo los casos, sino también toda la actividad que se tiene en todos los indicadores que hemos estado midiendo.
Recuerden que uno tiene casos que identifica y muchos casos asintomáticos. Entonces va a haber 3 grupos el año que viene. Los que cursaron la enfermedad y se recuperaron. Los asintomáticos, que muchos no pudimos detectar, o gran número, y los vacunados. Llega un momento en que el virus que es pandémico, se va a transformar en un virus estacional. Pero usted, el escenario, entonces le reformulo la pregunta, ¿no? Le pregunto por pandemia porque usted dice muy bien que lo define la Organización Mundial de la Salud. Digo, la circulación del virus, esta convivencia que tenemos con el virus, ¿va a continuar durante todo el año que viene? ¿Tenemos que imaginar ese escenario? No puedo decir, a ver, esto es muy dinámico y no puedo decir, bueno, el mes de septiembre se termina porque es hacer futurología, pero sí puedo decir que la llegada de la vacuna no implica el cese de las normativas, porque se va a vacunar escalonadamente. Cuando logremos un número de vacunados más personas recuperadas y calculemos con los estudios de cero prevalencia los que han tenido contacto con el virus en forma asintomática, que no los pesquisamos, pero que lo tuvieron, evidentemente todo ese gran grupo va a ser barrera epidemiológica para que el virus no se siga transmitiendo. Y llegará el momento, y lo veremos, porque va a haber menos consultas, menos identificación, va a haber la vida habitual en todo lo que son los hospitales. Uno va viendo claramente cómo decrece esa transmisibilidad. Bien. Ángela Gentile, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. No, muchas gracias, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Y aquí seguimos con Luis Tonelli. Gracias, Luis, por esperarnos, por aguantarnos. Me quedé pensando en esto que vos decías. Mira, es necesaria una cumbre. Porque la cuestión en realidad es interna, ¿no? En el frente. Hay que solucionar las cuestiones internas para ver si realmente hay algún cambio aquí. Si esto no sucede, si esta cumbre no sucede y las cosas continúan como están manejándose hasta ahora, ¿qué podemos Y van a seguir esperar? agravándose, digamos, porque las expectativas cada día son más negativas. Y se corre de atrás la cuestión, como pasó como pasó también con la infección, con la pandemia, con el coronavirus. Se decían que había que hacer ciertas cosas, no se hicieron, eran anatema, ¿no? O sea, cuarentena o muerte, ¿no? Era cuarentena más toda una serie de actividades, porque la cuarentena imperfecta, finalmente, ¿qué hace? Que bueno, que el virus siga circulando, y si alguien lo trajo de China o alguien lo trajo de Italia, si 1, 2, 10, e infectaron todo un país, te puedes imaginar si hay miles circulando. Claro. Eso si lo decíamos, bueno, acá, digo, en abril, qué sé yo, febrero. No se rastreó a los pocos que vinieron al principio, ¿no? Yo llegué 3 días antes de la cuarentena, el único salame, como se dice en mi barrio, con barbijo, era yo. Ni siquiera las autoridades estaban, ¿no? Ni me tomaron un maldito dato. Nada. Cuando ya se sabía en el mundo lo que pasaba. Bueno, yo corté las vacaciones para venirme por eso, para no quedarme afuera. No digo que me arrepiento, pero bueno, lo pensaría ahora. Bueno. Entonces, en estas cosas, me parece que se las corre de atrás. Uno puede decir, bueno, no la pegan, es una cuestión técnica, pero aún los nombres que están circulando de ministros de Economía necesitan de un apoyo económico y político, fundamentalmente, para también explicarle a la coalición por qué estuviste teniendo un discurso anticapitalista, antinegocios, antiempresarios, y ahora resulta que tenés que dar una señal pro mercado que te la había pedido ya en las PASO el mercado. Cuando ganó las PASO, el Frente para el Vida, hubo una disparada del dólar. Claro, sí, Bueno, es cierto. Entonces, no fue de alegría. ¿Esto qué fue? Preocupación por lo que venía. Alberto Fernández supo estar a la altura de las circunstancias en su discurso, y después, bueno, las cosas empezaron a complicar. O sea, la grieta de vuelta, nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos, ustedes piensan en la economía, yo pienso en la vida. Y aquí estamos, ¿no? Que es un galimatías. Claro. Bueno, esperaremos si realmente hay anuncio, ¿no?, de un recambio en el Ministerio de Economía y si esto indica algún cambio de rumbo, que es lo que hablábamos recién. Es así, si hay Luis. plan y hay ministro de Economía importante pro mercado, es que en la coalición hubo cambios enormes. Bien, Vamos. me quedo con eso. Entonces, Luis, un placer tenerte, como siempre. Muchísimas gracias.